Tlahuizcalpantecutli. Luz y oscuridad. Tlahuizcalpantecutli nació como una manifestación de Quetzalcóatl, el dios creador y dador de vida. En una de las versiones del mito, representa a Venus en su fase de estrella de la mañana, emergiendo del horizonte justo antes del amanecer. Su nombre está vinculado al fuego del sol naciente y su papel como heraldo del día. En su aspecto positivo, Tlahuizcalpantecutli simboliza la guía y la esperanza, pues su aparición en el cielo marcaba el inicio de un nuevo ciclo. Sin embargo, en su aspecto oscuro, también se le asociaba con la guerra, la destrucción y las malas augurios, pues en algunas tradiciones se le temía como el portador de la muerte. Uno de los episodios centrales en la leyenda de Tlahuizcalpantecutli es su enfrentamiento con Tonatiuh, el dios del sol. Según el mito, durante la creación del quinto sol, los dioses se reunieron en Teotihuacán para decidir quién se sacrificaría para convertirse en el nuevo sol. Después del sacrificio de Nanahuatzin, que dio origen al sol, y de Tecusistecatl, que se convirtió en la luna, el sol permanecía inmóvil en el cielo, sin fuerza para moverse. Tlahuizcalpantecutli, envidioso y lleno de ira, intentó detener el ascenso de Tonatiuh al cielo. Armado con flechas hechas de obsidiana, lanzó sus proyectiles contra el sol naciente. Sin embargo, Tonatiuh, con su gran poder, desvió las flechas y lanzó su propio rayo de luz, que golpeó a Tlahuizcalpantecutli en la cabeza. Derrotado, Tlahuizcalpantecutli cayó del cielo y se convirtió en piedra, quedando relegado al horizonte como la estrella de la mañana, condenado a seguir al sol pero nunca alcanzarlo. En la tradición mesoamericana, Tlahuizcalpantecutli no es solo un dios de la luz y el amanecer, sino también una figura que representa los ciclos de vida, muerte y renacimiento. Su aparición como Venus al amanecer era un símbolo de transición y cambio, marcando tanto el fin de la noche como el inicio del día. Sin embargo, su luz también era vista como un presagio de guerra y conflicto. Los mexicas consideraban que los movimientos de Venus estaban ligados a eventos terrenales, especialmente aquellos relacionados con el combate. Los mexicas veneraban a Tlahuizcalpantecutli a través de ceremonias y sacrificios. Los guerreros capturados en batalla eran sacrificados en su honor, pues se creía que su sangre fortalecía al dios y aseguraba la continuidad del ciclo cósmico. Durante estos rituales, los sacerdotes observaban atentamente el cielo para interpretar los movimientos de Venus, ya que estos dictaban las decisiones relacionadas con la guerra y las alianzas. La dualidad es un tema central en la figura de Tlahuizcalpantecutli. Como lucero del alba, es tanto un faro de luz que guía como un símbolo de peligro inminente. En este sentido, representa la paradoja de la vida misma, la coexistencia de la creación y la destrucción, la esperanza y el temor. Su relación con Quetzalcóatl, quien también encarna la dualidad en su papel como creador y serpiente emplumada, refuerza su importancia en la mitología mesoamericana. Tlahuizcalpantecutli no es simplemente un dios del pasado, sino una figura que trasciende su tiempo y su espacio. Su conexión con Venus, uno de los astros más brillantes y constantes del cielo, lo convierte en un símbolo universal de cambio, transición y renacimiento. Su historia nos recuerda la importancia de las fuerzas opuestas que gobiernan el cosmos y nuestras vidas, y su legado persiste en la astronomía, la astrología y las tradiciones indígenas modernas. Gracias por ver estos videos, te invito a que veas con más detalle los videos de cada uno de los dioses mexicas, a que des me gusta y te suscribas.